hablar sobre la inmunidad innata. Allá tuvieron la clase de introducción al sistema inmune y ahora vamos a empezar con los mecanismos efectores del sistema inmune a nivel innato. ¿Qué quiere decir la palabra innato? Para que podamos comprender de qué se trata. Desde el nacimiento. ¿Desde el nacimiento qué? Que no lo adquirís con el tiempo. Ahí está. Bueno, la inmunidad, el significado de innato, independientemente de la inmunidad, significa que son características que adquirimos desde el nacimiento, ¿sí? Características que tenemos desde el nacimiento. Ahora, cuando nos referimos a la inmunidad innata, nos estamos refiriendo a los componentes innatos, tanto celulares como moleculares, que tenemos desde el nacimiento y que están prontos para actuar, ¿sí? No necesitan ningún tipo de señal ni de activación para poder funcionar. Se pueden activar, por supuesto, y pueden funcionar mejor, y vamos a ver algunos de los ejemplos que hacen eso, pero esos componentes, tanto celulares como moleculares, ya están preparados para actuar desde el nacimiento y van a ser lo que nosotros conocemos como la primera barrera de defensa, ¿sí? Es lo que nos va a funcionar primero ante algún tipo de daño o de invasión de patógenos o de transformación maligna, lo que sea, ¿sí? Algo que no esté funcionando bien es los primeros componentes que funcionan. Ahí en la diapositiva hay marcado una figura. ¿Alguien sabe lo que es esto? Primero, ¿qué es a nivel? Vamos a pensar, célula, molécula. Es una célula, ahí está. Es una célula que tiene ¿qué? Ahí está, tiene pseudópodos, ¿sí? Y que está tratando de agarrar con un pseudópodo esta cosa verde. Esa cosa verde es una bacteria, ¿sí? ¿Le suena alguna célula que pueda estar haciendo eso? Macrófagos, exactamente. Esto es un macrófago. Y el macrófago es una célula muy protagonista de la inmunidad innata, ¿sí? Macrófago. Macro, grande. Fago, comer. Lo que hace el macrófago es comer cosas grandes, ¿sí? Y acá lo que está haciendo es tratando con un pseudópodo de adherirse a la bacteria para poder comérsela. ¿Cómo conocemos ese proceso? ¿Cómo se llama? Fagocitosis, ¿sí? Fago significa comer. Citosis es el proceso de comer con una célula. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas características de la inmunidad innata y luego vamos a ir viendo los componentes de la inmunidad innata, tanto a nivel celular como a nivel molecular, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen y cómo esos componentes nos defienden del ataque de patógenos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no recuerdo si esta diapositiva la vieron ayer en la parte de presentación, pero un poco la idea de esta diapositiva es poder contrastar qué es lo que sucede a nivel innato y a nivel adaptativo, ¿sí? El sistema inmune se puede diferenciar en estas dos ramas, innata, que ya hablamos lo que es, y adaptativo. ¿Adaptativo? ¿Qué significa adaptativo? Que se adapta. Es algo que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, ¿sí? Bueno, entonces esta rama del sistema inmune es la rama que se adapta. Y para adaptarse, lo que tiene que hacer es reconocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Descifrar las señales de lo que está pasando para poder después generar como una especie de cambio interno y adaptarse a la situación, ¿sí? ¿Entienden? ¿Cuál es la diferencia con lo que le estoy diciendo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa ahora? Hay una que necesita tiempo, otra que no necesita tiempo. ¿Cuál es? De la señal, precisa señales previas. La inmunidad innata precisa señales. Exactamente. La inmunidad innata va a actuar enseguida. O sea que es rápida, no necesita tiempo, reconoce y actúa, ¿sí? Mientras que la inmunidad adaptativa, como justamente tiene que adaptarse a una situación particular, va a demorar tiempo en reconocer esa situación y en generar los mecanismos celulares y moleculares que se adapten a esa situación, a esa invasión por un patógeno. ¿Y por qué tenemos la inmunidad adaptativa? Porque los patógenos a los que estamos enfrentados
son diferentes, ¿sí? Nómbrenme un patógeno. Una bacteria, muy bien. Una bacteria es un patógeno. Otro. Un virus, muy bien. El virus de la gripe, por ejemplo. Pasá que no tenés lugar. El virus de la gripe, muy bien. Bacteria, virus. ¿Les parece que son parecidos? No, tienen características biológicas diferentes. ¿Qué significa? Que necesitan requisitos biológicos diferentes para poder vivir. El virus necesita ir adentro de una célula e infectarla. Las bacterias extracelulares pueden vivir afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el sistema inmune? Que se tiene que adaptar a cada uno de estos patógenos. Y esa adaptación va a ser diferente dependiendo de los requisitos biológicos que tenga el patógeno, ¿sí? Por eso la inmunidad adaptativa necesita tiempo. Entonces, ¿cuáles son los componentes celulares característicos de la inmunidad adaptativa, de la inmunidad innata? Muchos de los que vamos a ver ahora. Nombramos al macrófago, que era el que estaba en la primera diapositiva, ¿sí? También tenemos a los granulocitos. Tenemos a linfocitos innatos también, ¿sí? Y tenemos algunas moléculas de las que vamos a hablar ahora, moléculas principalmente citoquinas innatas y sistema del complemento. Después lo vamos a ver bien en el curso de hoy. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa, que es aquella que necesita tiempo para codificar la situación y para poder adaptarse, está mediada por los linfocitos. Tanto linfocito T y linfocito B son los linfocitos adaptativos. Estos linfocitos tienen la capacidad de ser todos diferentes dependiendo del contexto del patógeno al que estemos enfrentados, ¿sí? O sea, porque se van a adaptar. ¿Cómo se van a adaptar? A través de receptores. El receptor de la célula B o el receptor de la célula T o del linfocito T o B, ¿sí? En el caso del linfocito B, también lo que puede hacer es producir anticuerpos, ¿sí? Y los anticuerpos son las moléculas protagonistas de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Estos anticuerpos van a ser todos diferentes dependiendo del patógeno y de la situación a la que esté enfrentado el sistema inmune. Sin embargo, el sistema inmune innato siempre es el mismo. Sus células son siempre las mismas, sus receptores son siempre los mismos. ¿Por qué? Porque están ahí para funcionar rápidamente y no perder tiempo en activarse. Para eso está la inmunidad adaptativa. Y entonces por eso es que el sistema inmune con estas dos ramas se puede complementar, ¿sí? Tienen funciones diferentes. Estas ramas, esta división que nosotros hacemos es totalmente artificial. En la práctica, el sistema inmune funciona como un todo, ¿sí? Nosotros hacemos esta diferenciación un poco para poder comprender más cuáles son sus funciones, ¿sí? Entonces, ya sea tanto el sistema inmune innato como el adaptativo, ambas partes del sistema inmune, ambas ramas, tienen que reconocer. Primero de todo, esa es la característica principal del sistema inmune, reconocer. Puede reconocer patógenos, ¿sí? Invasores que causan enfermedad, pueden reconocer alteraciones de nuestro sistema, ¿sí? De nuestro organismo, algo que esté funcionando mal, que conduzca a un daño tisular, y el sistema inmune también va a poner en marcha mecanismos que van a favorecer esa reparación tisular. Puede reconocer también células transformadas, puede reconocer cáncer. ¿Por qué? Porque las células tumorales van a expresar moléculas diferentes a las células normales y el sistema inmune lo va a poder reconocer. Entonces, antes de actuar, reconoce. Y dependiendo de lo que reconoce, ve cómo funciona. Después que reconoce, entonces va a poner en marcha las funciones efectoras. Las funciones efectoras son los mecanismos que tiene el sistema inmune para mediar algo, para mediar muerte, para mediar producción de moléculas que dañan a los patógenos, ¿sí? Para mediar reparación tisular, ¿sí? Esos son los mecanismos efectores. Nosotros hoy, en el contexto de la inmunidad innata, vamos a ver los mecanismos efectores de la inmunidad innata, ¿sí? Y estos mecanismos efectores nos van a permitir la eliminación de los patógenos, la eliminación de las células dañadas. ¿Querés venir acá? La eliminación de células tumorales, ¿sí?
Y luego tenemos otra característica, que esta característica está prácticamente centrada en la inmunidad adaptativa, que es la memoria. ¿Sí? El sistema inmune adaptativo tiene memoria. ¿Qué significa tener memoria? Cuando nosotros tenemos memoria, ¿qué estamos haciendo? Recordando algo, exactamente. Estamos recordando algo que tenemos guardado en nuestra cabeza. Y eso hace el sistema inmune adaptativo, recuerda, ¿sí? Y la memoria es la base del desarrollo de las vacunas. ¿Por qué? Porque activamos al sistema inmune adaptativo con una vacuna y entonces el sistema inmune adaptativo luego va a quedar con esa memoria, con esas funciones, y cuando vea el patógeno va a recordar que ya tiene células y moléculas específicas para ese patógeno y va a actuar rápidamente, ¿sí? Así que eso es la memoria, que es exclusiva de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, acá un poco lo que hablábamos de los tiempos de las diferentes ramas de la inmunidad, ¿sí? La inmunidad innata, entonces, es la primera línea de defensa, es lo que nos defiende primero ante una agresión, funciona inmediatamente y en las horas, y está formada por diferentes moléculas por diferentes células que vemos aquí, que las vamos a ir viendo en particular durante todo el transcurso de la clase. Y la inmunidad adaptativa, sin embargo, demora días. Normalmente demora 10 días en ponerse a funcionar. Una semana, 10 días. Que es más o menos, si nos ponemos a pensar, es más o menos en general lo que nos dura una gripe, ¿no? Cuando nos engripamos. En general, estamos una semana o 2 semanas engripados, ¿sí? Después, bueno, podemos tener algún resfrío porque capaz que tuvimos alguna infección bacteriana, pero cuando tenemos una gripe viral, más o menos demoramos 10 días en curarnos, ¿sí? Y eso es el tiempo que necesita la inmunidad adaptativa para ponerse en marcha y para eliminar el virus, ¿sí? Pero acá hay unas flechas además de los tiempos hay unas flechas, y dice que la inmunidad innata también puede instruir a la inmunidad adaptativa. ¿Qué significa instruir? Que la puede dirigir, que la puede orientar. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la inmunidad adaptativa tiene esa capacidad de adaptarse. Pero las señales que va a tener la inmunidad adaptativa para entender cómo tiene que adaptarse van a venir de la inmunidad innata. La inmunidad innata se pone en marcha enseguida y va a producir moléculas y activar algunas células, y esas células van a interaccionar, van a dialogar con la inmunidad adaptativa y le van a decir cómo es que se tiene que adaptar. Le va a decir, ojo, estamos presentes, estamos frente a una infección viral. O le va a decir, por ejemplo, estamos presentes frente a un hongo, ¿sí? Y entonces la innata lo que hace es dirigir a la inmunidad adaptativa. Y a su vez tenemos una flecha que va en el sentido inverso, que significa que la inmunidad adaptativa, a través de la generación de moléculas, y en particular de citoquinas, también va a poder dialogar con la inmunidad innata y activar, potenciar algunos mecanismos efectores de la inmunidad innata, ¿sí? Entonces, por eso es que yo decía que esto funciona como un todo, no son dos cosas aisladas. La inmunidad innata va a dirigir a la inmunidad adaptativa, y la inmunidad adaptativa, a su vez, a través de la generación de moléculas, va a poder mejorar las funciones de la inmunidad innata, ¿sí? Bueno, y en esta gráfica se muestra un poco cuál es la relevancia de cada uno de los tipos de las inmunidades. En amarillo, lo que vemos es una infección normal, la duración en el tiempo, y aquí vemos el número de microorganismos, el número de patógenos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la situación amarilla? Sucede que el número de patógenos ingresa a nuestro organismo, empieza a replicarse, aumenta, llega un momento que ya no aumenta más, es contenido, limitada su replicación, y luego después empieza a disminuir. ¿Qué significa esto? Que aquí el sistema inmune está frenando al microorganismo, ya le está impidiendo que se siga replicando, y gracias a sus mecanismos efectores va a empezar la eliminación. Esto es lo que se llama comúnmente como resolución de una infección,
¿sí? Tengo una infección, la reconocí, puse en marcha los mecanismos que median la eliminación del patógeno y eliminé el patógeno, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando los dos tipos de inmunidades, la innata y la adaptativa, funcionan correctamente. Ahora, tenemos dos líneas más, la verde y la roja. La verde es cuando tenemos inmunidad innata y no tenemos inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa no funciona. Y la roja es cuando tenemos inmunidad adaptativa, pero no tenemos inmunidad innata. Mirando esa gráfica, hay dos conclusiones que se sacan de esta gráfica. ¿Qué se pueden decir? En comparación, si tenemos que comparar la verde con la amarilla y la roja con la amarilla. Si no controlas el patógeno. Exactamente. La compañera dijo no controla el patógeno, o sea que el sistema inmune no pudo eliminar al patógeno. ¿Por qué? Porque tanto en la verde como en la roja, el patógeno se replica y sigue aumentando. ¿En cuál aumenta más? En la roja. En las dos aumenta. O sea que si me falta la inmunidad innata o si me falta la inmunidad adaptativa, por más que la otra funcione bien, no puedo resolver la infección, no puedo eliminar el patógeno, ¿sí? O sea que ambas son esenciales, ambas. Ahora, dijimos que la roja es peor, porque en la roja el organismo se replica muchísimo más rápido. En 1 o 2 días tenemos un montón de microorganismos, mientras que en la verde hay una contención. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué la roja y la verde funcionan diferentes? ¿Qué tengo en cada una? En la verde, ¿qué hay? Tengo la inmunidad innata. En la roja, Solo adaptativas. tengo la inmunidad adaptativa en la roja, ¿sí? Entonces, ¿cuál les parece que funciona un poco mejor sola? La innata. La innata. La innata en el primer periodo contiene el patógeno, comparando con la roja, que es lo que está sucediendo también en la curva amarilla, ¿sí? Pero, ¿qué habíamos dicho? Que la inmunidad innata lo que hace es dirigir, orientar a la inmunidad adaptativa. Aunque yo tenga solo la inmunidad adaptativa, como es el caso de la línea roja, si no tengo la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa queda como boba, ¿sí? Queda como inerte. ¿Por qué? Porque no tuvo la orientación o la dirección de la inmunidad innata. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, conclusión. Tanto la innata como la adaptativa son esenciales para mediar la eliminación de patógenos, pero aunque la innata, como es la que funciona primero, aunque esté sola, en el primer periodo puede contener. Pero como es la que dirige a la adaptativa, aunque tenga solo la adaptativa, es peor, es como que no tuviera absolutamente nada porque no tengo la dirección de la inmunidad innata. ¿Se entendió? Sí. Bueno, y entonces ahora vamos a empezar a ver los diferentes componentes de la inmunidad. Bueno, y en esta tabla en realidad se las puse sobre todo para que la tuvieran y para que pudieran leer, pero lo importante es que la inmunidad innata está compuesta por componentes heterogéneos. ¿Qué significa componentes heterogéneos? Y componentes de diferente tipo. Por ejemplo, tenemos barreras físicas, barreras fisiológicas, barreras microbiológicas, las vamos a ir viendo ahora. Tenemos células en la inmunidad innata, tenemos proteínas, como el sistema del complemento, que también vamos a ver cómo funciona, y también tenemos citoquinas, ¿sí? Las citoquinas son proteínas muy pequeñas, son casi como péptidos, ¿sí? Proteínas muy pequeñas. Se las conoce como las hormonas del sistema inmune. ¿Por qué? Porque lo que hacen es transmitir mensajes, ¿sí? Las citoquinas son producidas por leucocitos, por glóbulos blancos, son producidas. No todos los glóbulos blancos producen las mismas citoquinas y de ahí es que van a transmitir diferentes mensajes. Y luego la citoquina, en el medio extracelular, va a encontrar una célula y le va a pasar ese mensaje. Pero ese mensaje es específico de un tipo de células. ¿Cómo hacemos para que sea específico?
O se pega la citoquina en cualquier lugar, en cualquier célula y le da el mensaje a cualquier célula. Receptores, exactamente. Las citoquinas tienen receptores, van a unirse a receptores específicos y esos receptores son expresados en determinados leucocitos. Esos leucocitos son los que van a recibir ese mensaje a través de la citoquina, ¿sí? Y el sistema inmune funciona a través de citoquinas, porque las citoquinas envían los mensajes a las células, activan células y las hacen funcionar, ¿sí? ¿Te puedo ajustar un poco el proyector? A ver, me parece que... Eso me gusta. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a empezar con los componentes de la inmunidad innata y vamos a empezar con los primeros que son las barreras. Tenemos barreras epiteliales físicas, barreras epiteliales, barreras fisiológicas y barreras microbiológicas. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a componentes de nuestro organismo que están presentes y que son fundamentales para frenar la entrada de patógenos, la invasión de patógenos, ¿sí? Entonces, lo primero que es muy evidente es las barreras epiteliales. Nuestro organismo, y el de muchos animales vertebrados, está protegido por una capa epitelial, por varias capas, y esa capa, ese epitelio, funciona como barrera. Es como una especie de castillo que está rodeado por una muralla, ¿sí? Las barreras epiteliales parecen como medio bogas, o sea, como que es obvio, pero al mismo tiempo no hacen nada, porque hay muchos igual microorganismos que entran en nuestro organismo. Es verdad, pero para poder entender la función de los epitelios y de las mucosas, tenemos que pensar qué es lo que le pasa a una persona que sufrió quemaduras de primer grado, ¿sí? Imagínense una persona que estuvo en un incendio y se quemó la mayor parte de su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Exactamente, las tenemos que tener en un hospital con una campana de esterilidad hasta que se recupere el epitelio. ¿Por qué? Porque cualquier bacteria que está acá o que está acá y a la cual nosotros no nos hace absolutamente nada porque tenemos la inmunidad innata que está funcionando, a las personas quemadas pueden tener infecciones y eso puede generar infecciones letales. Entonces tienen que estar en cabinas de esterilidad hasta que tengan los epitelios regenerados, ¿sí? Entonces, barreras epiteliales son muy importantes. Y también las mucosas, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los microorganismos que invaden nuestro organismo lo hacen a través de los epitelios y de las mucosas. Y ahí tenemos una gran cantidad de ejemplos, ¿sí? Que muestran ejemplos de virus, ejemplos de clamidia, de hongos, ejemplos de bacterias, ¿sí? Que ingresan a través de los epitelios y a través de las mucosas. Entonces dijimos que el epitelio funciona como una barrera mecánica, física, impidiendo la entrada de organismos y que previene la invasión microbiana. Y además las mucosas a través del mucus atrapan los microorganismos y las cilias que están en las mucosas son capaces de expulsar los microorganismos. Así que cosas evidentes son esenciales para la limitación de la entrada de los patógenos. Por otro lado tenemos barreras fisiológicas, ¿sí? Algo tan intuitivo como es la temperatura. ¿Ustedes saben por qué tenemos fiebre cuando tenemos alguna infección? Exactamente, para destruir los patógenos, dijo acá el compañero. ¿Por qué? Porque los patógenos, tanto los patógenos como nosotros obviamente, tenemos una temperatura óptima, ¿sí? Para vivir y para replicarse. Y la de los patógenos normalmente es 35, 36 grados, esa es la óptima. Cuando se sube la temperatura en nuestro organismo, que es el sistema inmune que manda la señal para que suba la temperatura a través de citoquinas, esa temperatura lo que hace es subir a 38, 39, 40 grados
Y esa temperatura deja de ser óptima para la replicación de patógenos. ¿Sí? Entonces, ya lo que hace el aumento de la temperatura es inhibir la replicación. No alcanza para destruirlos, pero sí los frena, sí. ¿Y por qué cuando tenés fiebre lo primero que hacen es sacarte la fiebre? Bueno, es una secuencia de la era moderna y de nuestro conocimiento, Normalmente la fiebre hace bien, la inflamación hace bien, y sin embargo lo que hacemos es tomar antiinflamatorio, ¿no? Cuando ya empieza a estar mal. ¿Por qué tomamos el antiinflamatorio? Para que no duela. Para que no duela, ¿y para qué? Y para poder seguir trabajando, poder seguir estudiando, ¿no? Para no faltar, ¿es verdad? Bueno, lo normal sería que nos quedáramos en la cama y que el sistema inmune trabajara solito, pero como en la era moderna lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir haciendo las cosas, seguir estudiando, como que no nos permitimos ese momento de descanso. Entonces lo que hacemos es bajar la inflamación, bajar la temperatura, ¿sí? Entonces, por un lado estamos frenando la acción del sistema inmune, pero el sistema inmune igual no son los únicos mecanismos que utiliza. Frenamos, pero el sistema inmune sigue funcionando. Demoramos más en eliminar la infección, ¿sí? A no ser que esté tomando antibiótico para bacterias, ¿sí? Ahí ya estoy matando las bacterias directamente. Pero los virus, para los virus no hay antibiótico. El virus hay que esperar a que se vaya solo, ¿sí? La gripe hay que esperar a que se vaya sola. Y entonces, en realidad lo que estamos haciendo al tomar antiinflamatorios o antipiréticos es frenar el proceso de la inflamación. Es un poco más cómodo porque es menos intenso, pero en realidad va a durar más tiempo. Y nos permite un poco seguir adelante con nuestras tareas, ¿no? Es un poco la consecuencia de la era en la que vivimos, ¿sí? ¿Y que si me quedo en mi casa con fiebre 40, está bien? Sí. Supuestamente lo vas a resolver. Sí. O sea, obviamente que dependiendo del tipo de infección y el tipo de patógeno, ¿sí? Dependiendo del tipo de infección y el tipo de patógeno, si la fiebre es demasiado alta, es muy incómodo, ¿sí? Y además tenemos todos los receptores de sensibilidad, que nos empieza a doler el cuerpo, ¿no? Todo eso. Entonces, claro, es incómodo. Una fiebre de 38, uno la puede tolerar, y una fiebre de 40 está, ¿no? Entonces, obviamente que depende de la infección y depende de lo que tengamos. Hay patógenos que el sistema inmune no puede eliminar, y esos patógenos son los letales. Entonces, depende de eso. Nosotros después vamos a ver más adelante, hacia el final, vamos a ver cómo actúan de los diferentes tipos de patógenos. Y ahí vamos a entender cuándo un patógeno puede ganarle al sistema inmune, y en ese caso, si el sistema inmune no puede eliminarlo, el patógeno puede ser letal y conducir a la muerte, ¿sí? O no, o puede ser contenido por el sistema inmune, ¿sí? Y ahí depende de la virulencia de los patógenos. Entonces, obviamente que depende, si tenés un patógeno que es eliminable por el sistema inmune, tener fiebre está bien. Pero una pregunta, a ver si entendí. Si vos tomas un antiinflamatorio, lo inhibís a tu sistema inmune. Entonces, por eso demoras más. Claro, frenás algunos mecanismos, no todos. Frenás el mecanismo de la temperatura, ¿sí? Pero el antiinflamatorio tampoco es 100%, o sea, tampoco elimina 100% la inflamación. Se frena el proceso del sistema inmune, pero no se evita completamente. Antibióticos sí. Bueno, entonces, un ejemplo, por ejemplo, le puse acá, la temperatura normal, la temperatura óptima de los pollos, la nuestra es 37, ¿no? 36 y medio, 37. La temperatura de los pollos es 39 grados. Esa es su temperatura corporal. Y por tener una temperatura de 39 grados, son resistentes a la bacteria del anthrax. O sea que la bacteria del anthrax no los puede infectar porque su temperatura es totalmente incompatible con la de los pollos, ¿sí? Ese es un mecanismo de defensa natural y que está basado en este tipo de barreras. Y bueno, el sistema inmune también
está trabajando en conjunto con otros tipos de mecanismos como lo que es el pH ácido del estómago, que es necesario para la digestión, ¿sí? para la hidrólisis de los alimentos. También es tiene una función de destrucción de patógenos que entran por vía oral, ¿sí? por la vía gástrica. Así que el pH ácido también es dañino para los patógenos, y vamos a ver también que uno de los mecanismos de la que funciona el macrófago es a través, adentro del macrófago, de pH ácido para destruir a los patógenos. Y además también hay muchas células producen moléculas antimicrobianas, ¿sí? Muchas células, en particular el sistema inmuninnato, pero también el epitelio, al estar en presencia de un patógeno, empieza a producir péptidos que interfieren con el ciclo de vida del patógeno y se llaman moléculas antimicrobianas, ¿sí? Y bueno, luego ya hablamos de las citoquinas, que lo que hacen es transmitir mensajes. Las citoquinas son producidas por los leucocitos. El epitelio en algunas condiciones también puede producir algunas citoquinas. Y después tenemos unas nuevas que son las primas de las citoquinas, que son las quimioquinas. Las quimioquinas no van a llevar un mensaje de una célula a la otra. Lo que van a decirle a la célula es que tiene que transportarse de un lugar al otro, ¿sí? Actúan por gradientes de quimiotaxis, y esa quimiotaxis lo que hace es hacer migrar a las células, ¿sí? Entonces, es la forma que tiene el sistema inmune de guiar, de dirigir a los leucocitos a un sitio de infección, ¿sí? Cuando yo me clavo una espina acá en la mano, después al día ya tengo como inflamado, y después hasta puedo tener pus. Esos son los leucocitos que se transportaron desde los vasos sanguíneos y linfáticos, salieron de ahí y se fueron al lugar donde hay una infección, ¿sí? Eso lo hacen las quimioquinas. Las quimioquinas son producidas por los leucocitos, y su misión es favorecer la migración de las células a diferentes lugares. Bueno, y entonces esto en realidad lo que les muestra es que hay diferentes tipos de moléculas y diferentes tipos de barreras que estarían presentes a lo largo de todo nuestro organismo para impedir la entrada, el ingreso de patógenos, ¿sí? La saliva, la lisosima que está en las lágrimas. La lisosima es una enzima que hidroliza componentes de la pared bacteriana, ¿sí? Entonces las lágrimas nos están actuando como protector para que no ingresen patógenos a través del ojo. La saliva también tiene un montón de lisosima y otras enzimas hidrolíticas que, como la boca es un lugar que está en contacto extremo con el ambiente exterior, ¿sí? Con todo lo que comemos, bueno, la saliva protege a través de las enzimas hidrolíticas que tiene a la entrada de los patógenos por la vía gastrointestinal. El pH ácido del estómago, ya hablamos. Bueno, y después tenemos por último una barrera microbiológica. Ustedes saben que nuestro cuerpo, nuestro organismo, convive con microorganismos, ¿sí? Esos microorganismos que los tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no nos generan enfermedad, se conocen como microbiota. Biota es vida microscópica, ¿sí? No son patógenos, los patógenos son los que generan enfermedad. Estos son organismos microorganismos que conviven en nuestro cuerpo, ¿sí? Y que se genera una especie de balance y de equilibrio entre lo que es nuestro organismo y su presencia. Y hasta pueden ser muy buenos, hasta nos ayudan esos microorganismos. Acá no estoy hablando solo de bacterias, estoy hablando también de virus y también de hongos, ¿sí? La mayor cantidad de microorganismos que tenemos está en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Pero también tenemos en nuestra piel, tenemos en las mucosas, tenemos en la boca, tenemos en los oídos.
Y cada tipo de conjunto de microbiota es diferente según el lugar que esté, porque las cosas que ingresan en la boca no necesariamente son las mismas que tenemos en el oído, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de microbiota porque están compuestos por diferentes tipos de bacterias o de virus o de hongos, ¿sí? Y esos microorganismos son muy buenos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es impedir generar una especie de barrera también para que ingresen microorganismos patógenos, por ejemplo, por el tracto gastrointestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque compiten con estos patógenos por el nicho, por el lugar y por los nutrientes, ¿sí? O sea que nosotros tenemos nuestro tracto gastrointestinal todo cubierto de microbiota, y esa microbiota está ahí ocupando un lugar, comiendo nutrientes. Entonces viene un patógeno, como cuando subimos a un ómnibus que está lleno. Viene el patógeno y si está lleno el ómnibus se tiene que quedar afuera. Bueno, acá pasa lo mismo. Por eso cuando tenemos desequilibrios en la microbiota, estamos más propensos a algunas infecciones gastrointestinales, como la gastroenterocolitis, por ejemplo, ¿sí? Y esto es la base del uso de los yogures o del Yakult o de algunas otras que lo que hacen son los probióticos, ¿sí? ¿Sintieron hablar de los probióticos? Los probióticos, en realidad, el objetivo de los probióticos es reequilibrar a la microbiota gastrointestinal, ¿sí? Si está desequilibrada porque, por ejemplo, tomamos antibióticos, imagínense, tenemos una infección y el médico nos da antibióticos orales para tomar. ¿Qué es lo que le va a pasar a la microbiota normal de nuestro cuerpo que vive en simbiosis? Son microorganismos. Muchos de ellos van a ser sensibles a ese antibiótico. Y entonces la microbiota va a quedar en desequilibrio, va a quedar alterada. Nos va a demorar un tiempito. Muchas veces, en varios días, y si empezamos a consumir los alimentos que estamos acostumbrados a consumir, se va a regenerar esa microbiota. Pero a veces no, y entonces nos dan algún probiótico para que esa regeneración sea más rápida. Y la microbiota gastrointestinal es diferente de una persona que es herbívora, o sea, vegetariana solamente, a una que es carnívora y vegetariana también. Dependiendo de nuestras costumbres, vamos a tener diferentes tipos de microbiota. Y además, la microbiota normal del organismo produce sustancias inhibidoras que le van a molestar a patógenos. ¿Qué es lo que sucede? La microbiota está ahí, ve que sensa que viene un patógeno, lo detecta y puede responder en función. Puede producir moléculas que van a limitar la replicación de ese patógeno. Pero no solo eso, porque la microbiota también le puede avisar al sistema inmune, al detectar ese patógeno, que estamos enfrente a un patógeno. La microbiota lo que hace es producir moléculas y esas moléculas las reconoce el sistema inmune y, por ejemplo, puede decirle, vamos a mandar a macrófagos a los epitelios para que puedan empezar el mecanismo de reconocimiento y de activación y eliminar al patógeno. Así que esta microbiota es muy buena, ¿sí? Y cada vez se van conociendo más y más funciones de la microbiota. Tratamientos inmunológicos, tratamientos contra diferentes patologías que están basados en la activación o en la detención del sistema inmune, se ven alterados por el tipo de microbiota. Hay uno o dos seminarios sobre eso. Bueno, y además de todo eso, la microbiota gastrointestinal en particular ayuda a generar la tolerancia contra los alimentos. Nosotros comemos alimentos y las moléculas que están en esos alimentos son diferentes a las de nuestro organismo. Imagínense si nuestro sistema inmune fuera a eliminar todas las moléculas que son parte de los nutrientes. Sería un problema porque no tendríamos los nutrientes. Entonces, lo que sucede es que en los primeros 6 meses de vida, el bebé desarrolla lo que se conoce como tolerancia alimenticia.
Y eso también es importante porque, no sé si han estado en contacto o han tenido alguna experiencia, pero a un bebé, a partir de los 6 meses, se le empieza a ingresar diferentes tipos de vegetales a comer de a uno, ¿sí? De a uno, para que todo este proceso de tolerancia alimenticia se dé correctamente, para darle tiempo que en ese primer año de vida genera esa tolerancia. Y esa tolerancia, en parte, es mediada por la microbiota gastrointestinal. ¿Sí? Esto se han hecho experimentos en animales que no tienen microbiota y que no son tolerantes para los alimentos. Bueno, eso con respecto a las barreras. Ahora vamos a empezar con las células y como ven ahí tenemos diferentes tipos de células y vamos a ir viendo una por una qué es lo que hacen, cuáles son sus características y qué es lo que hacen. Entonces, vamos a empezar con este cuadro que indica todo lo que es la generación de los leucocitos y en particular aquellos vamos a centrarnos en los de la inmunidad innata. Entonces, nosotros tenemos de un progenitor común, tenemos una línea mieloide, un progenitor mieloide y un progenitor linfoide, ¿sí? El progenitor linfoide va a dar lugar a todos los linfocitos, a los linfocitos innatos y a los linfocitos adaptativos. Entonces, el progenitor linfoide da lugar a los linfocitos. De estos linfocitos, nosotros ahora vamos a ver a los linfocitos innatos. ¿Ah? Y el progenitor mieloide da lugar a toda la línea mieloide que está caracterizada por los granulocitos, los macrófagos, ¿sí? Y células dendríticas. Células dendríticas hay muchos tipos, ¿sí? Hay algunas versiones que dicen que algún tipo de célula dendrítica viene de un progenitor linfoide, otro viene de un progenitor mieloide. Últimamente se dice que todas vienen de un progenitor mieloide, así que bueno, está un poco debatido eso, ¿sí? Por eso es que las dejo un poco aparte. Pero sí tener presente entonces que vamos a ver los linfocitos y vamos a ver la línea mieloide que tiene que ver con los fagocitos y los granulocitos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los linfocitos? Acá yo les puse un poco más ampliado. ¿Por qué? Porque en muchos libros de texto todavía esto no aparece, ¿sí? Aparece lo anterior, esto. Y en lo anterior, a nivel innato, el único linfocito que aparece es una célula que se llama asesina natural o natural killer, ¿sí? O NK, le llamamos muchas veces NK por natural killer, ¿tá? Entonces, en muchos libros de texto, dependiendo de la versión con la que estudien, va a aparecer solo esto, pero la realidad es que hoy existen, se han identificado otros linfocitos innatos, ¿sí? Que se llaman células ILC, se llaman. ILC viene de célula linfoide innata, ¿sí? Y es diferente, o sea, es además de la célula natural killer. Y es diferente a los de los linfocitos adaptativos, ¿sí? Por eso esto es importante que lo tengan presente, aún aunque no esté en el libro de texto que ustedes vean. Entonces, linfocitos adaptativos son los linfocitos T y B, no los vamos a ver. Los linfocitos innatos, entonces tenemos 3 grupos de linfocitos innatos. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. En el grupo 1, acá como ven, están las células NK. Las células NK lo que hacen, como dice su nombre, asesinas naturales. Lo que hacen es matar otras células. Ahora vamos a ver después cómo lo hacen. El resto de los linfocitos innatos, este compañero que está también en el grupo 1, los del 2 y los del 3, no matan, ¿sí? No reconocen directamente patógenos. Lo que hacen es reconocer señales y liberar mensajes, ¿sí? O sea que son protagonistas celulares que participan al principio de la inmunidad innata, reconocen moléculas que son producidas por tejidos, por células, y en función de esas moléculas va a producir otras moléculas, muchas de las cuales son citoquinas, y esas citoquinas van a enviar mensajes a otras células, ¿sí? Bueno, eso ya. Bueno, y entonces,
En cuanto a lo que es el evento que participa, cómo son los mecanismos que participan en el evento inflamatorio. Este es el ejemplo clásico, el ejemplo de la espina, ¿sí? ¿Por qué hacemos el ejemplo de la espina? Porque como tenemos las barreras epiteliales y las mucosas, como hablamos recién, en principio nuestro cuerpo está protegido. Pero si nosotros nos cortamos con algo o nos clavamos una espina, estamos invadiendo esa barrera, la estamos comprometiendo. Y ahí se genera una puerta de entrada de patógenos, ¿sí? Entonces, el ejemplo de la espina lo que hace es tener las dos cosas, tener la entrada, el compromiso de la barrera epitelial porque genera un daño, y además si la espina tiene bacterias pegadas, va a entrar esas bacterias por el lugar donde pinchó la espina, ¿sí? Pero este tipo de eventos suceden también en ausencia de patógenos, ¿sí? Pueden suceder en ausencia, y no necesariamente siempre tiene que estar ligado a una herida y la entrada de un patógeno. Entonces, acá tenemos la espina, entró la bacteria, ¿y qué es lo que hace el sistema inmune? Bueno, lo primero que hace es reconocer daño. Mañana vamos a ver bien cómo a nivel molecular cómo se reconoce daño. Reconoce daño porque el epitelio se rompió, tuvimos un corte, y esas células muertas que van en el epitelio van a generar un mensaje al sistema inmune. Y ese daño va a poner en marcha determinados mecanismos que va a empezar a llamar a los leucocitos que están circulando por los vasos sanguíneos. Y entonces les va a decir, el mensaje va a ser, tenemos un problema acá en este lugar de la periferia, vengan todos a ayudar. Entonces, esos mecanismos, ¿cuáles van a ser? El aumento de la permeabilidad, se empieza a hacer más permeable el epitelio vascular, el endotelio vascular, y además empieza a aumentar de tamaño, se aumenta la dilatación del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque puedan transportarse más número de células. Se transportan más células, se abren las compuertas y entonces empiezan a salir los leucocitos, como se muestra acá, en un proceso que se conoce como extravasación, ¿sí? Extravasación significa que salgo del vaso sanguíneo. Y entonces se reclutan los leucocitos al lugar donde se encuentra el patógeno. Los leucocitos que entran primero, que se reclutan primero al sitio de infección, son los neutrófilos y los macrófagos. En particular los neutrófilos, son los fagocitos, ¿sí? Son los primeros que van a actuar. Y los neutrófilos llegan antes, ¿sí? Así que estos dos se conocen como los fagocitos profesionales porque son los que tienen de todos los leucocitos la mayor capacidad fagocítica. Son aquellos que están como profesionalizados en la fagocitosis, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es reconocer al patógeno, adherir al patógeno a través de los pseudópodos y a engullir al patógeno, comérselo, ¿sí? Y una vez adentro lo van a eliminar. Estos neutrófilos, entonces, que son los primeros, están especializados en la fagocitosis, pero además tienen otras funciones. Morfológicamente también se los conoce como granulocitos, ¿sí? Porque tienen algunas vesículas con gránulos, ¿sí? Y tienen un núcleo bien particular que se conoce como núcleo polimorfonuclear, morfoforma, ¿sí? Un núcleo que tiene muchas formas. Y además, como les dijimos, son los primeros en llegar al sitio de infección. ¿Por qué son los primeros en llegar? Porque son los más abundantes en circulación. El neutrófilo es el que está en mayor cantidad en sangre. Entonces va a ser el que va a tener más chances de llegar antes al sitio de infección, ¿sí? Y por eso les digo que participan en lo que es la fase temprana. El neutrófilo, además de la fagocitosis y además de en los gránulos de tener citoquinas y de tener otras moléculas que matan al patógeno, ¿sí? También puede hacer este proceso que se conoce como NET o netosis, que se conoce como la capacidad del neutrófilo de enviar lo que se es trampas extracelulares, ¿sí?
NET viene de ahí, de Neutrophil Extracellular Traps, y lo que son trampas extracelulares. Esto es un mecanismo muy nuevo también, que se ha descrito en los últimos 10 años. Y lo que pueden hacer entonces es, ante una respuesta de un patógeno, que no lo puede eliminar a través de la fagocitosis, es persistente ese patógeno, lo que hace el neutrófilo es tirarle con su ADN. Lo que hace es descomprime el ADN y lo proyecta y lo tira. Por eso se le llama trampa, ¿sí? Y lo tira, ven acá que está como todo desordenado, todo lo verde es ADN. En el ADN hay moléculas que son tóxicas, hay proteínas que son tóxicas para el patógeno. Entonces, como no lo puede matar, por ejemplo, porque no lo puede fagocitar, porque no lo puede destruir, entonces él lo que va a hacer es descomprimir su ADN, en el ADN quedan moléculas tóxicas, se hace ¡pum!, proyecta y tira todo eso al lugar donde está el patógeno, ¿sí? Obviamente que este proceso es el último intento del neutrófilo por matar al patógeno. El neutrófilo queda hecho paté, obviamente, porque tiró todo su ADN, ¿sí? Es una especie de suicidio que hace el neutrófilo en pos de eliminar al patógeno, ¿sí? Entonces, tiene esta capacidad que la pueden ver también como netosis, ¿sí? Bueno, acá lo que les estaba diciendo, el proceso de netosis, entonces, empieza por el reconocimiento, se empiezan a desintegrar todas las vesículas intracelulares de la célula y esa desintegración permite que se descondense el ADN y se proyecte y se tire. Y todas estas bolitas que están acá son proteínas que son tóxicas para el neutrófilo, ¿sí? Bueno, en segundo lugar, al sitio de infección vienen los macrófagos. Tenemos a los macrófagos, que están ahí, son los que tenemos en la primera diapositiva, que tienen grandes evaginaciones, pseudópodos. Pero el macrófago es la célula diferenciada que proviene del monocito, ¿sí? El monocito es la célula que está en circulación. Y cuando entra un tejido, se diferencia según las señales que haya de que le dé el tejido. Y vamos a tener diferentes tipos de macrófagos, a ver si está acá, ahí va, diferentes tipos de macrófagos en función del tejido en el que estemos. Y como el macrófago fue una de las primeras células en identificarse del sistema inmune, se les puso diferentes nombres según el lugar donde estaban. Entonces ahí tenemos los histiocitos, que son los macrófagos del tejido conectivo, las células de Kupffer son los macrófagos del hígado, tenemos los osteoclastos, que son los de los huesos, etc. ¿Sí? Entonces el macrófago es la versión diferenciada del monocito. Y morfológica y funcionalmente tienen características diferentes. El macrófago está preparado para reconocer y atacar. El monocito está ahí como esperando a ver cuándo le da la señal de diferenciarse, ¿sí? Entonces, el monocito está en circulación y estos son los fagocitos mononucleares, ¿sí? El núcleo, tanto del monocito como del macrófago, es redondito, a diferencia del neutrófilo, que dijimos que era polimorfonuclear. Entonces, este macrófago, una vez diferenciado, va a tener funciones diferentes que están asociadas a su morfología, ¿sí? Por ejemplo, tiene más cantidades de fagosomas. Los fagosomas van a ser importantes para la destrucción del patógeno cuando fagocite, tiene más organelos, mayor vida media comparada a la del monocito y tiene mayor capacidad fagocítica, que además está vinculada con el mayor número de vaginaciones que tiene y que le permite censar, le permite ir probando a ver si hay patógenos en la vuelta. Entonces, ¿cómo es este proceso de fagocitosis que llevan a cabo los neutrófilos y los macrófagos? En este proceso participan varios eventos intracelulares del fagocito y la función de esos eventos es matar al patógeno que se inscribió. En esta foto, en esta micrografía, se ve un macrófago en violeta. Miren las evaginaciones del macrófago. Muy numerosas y muy largas.
esas evaginaciones me permiten contactar a patógenos, como en el caso de acá, que son los verdes, que son las bacterias, y pegotearse a las bacterias para después poder ingerirlas. Esto que está acá es un macrófago, esto que está acá es un glóbulo rojo, un poco para que tengan idea del tamaño. Y esto que está acá es un monocito, el monocito que no tiene esos pseudópodos que sí tiene el macrófago. Entonces, a través del pseudópodo se adhiere al patógeno, el patógeno ingresa en una vesícula que se genera, que se conoce como fagosoma, y luego se fusiona con el lisosoma, generando el fagolisosoma. Acá, como ven, el patógeno estaba todo enterito, verdecito, y después empieza a cambiar la forma y empieza a ver varios pedacitos. ¿Por qué? Porque en el fagolisosoma se media la destrucción del patógeno, ¿sí? Se empieza a degradar las moléculas de la membrana, el patógeno de alguna forma queda inestable, entran moléculas hidrolasas que también degradan el interior, y bueno, y posteriormente, una vez que está degradado, se expulsa. Esa es un poco la secuencia de la fagocitosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de ese fagolisosoma en particular? Dijimos que hay hidrolasas, proteasas que cortan, digieren a las proteínas presentes en los patógenos, pero no son los únicos moléculas. La fagocitosis se caracteriza por la alta generación de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Y esa producción se da en el fagolisosoma. Estas especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno son dañinas para el patógeno. Lo que hace es romper las membranas de los patógenos, ¿sí? Y se generan sobre todo por un complejo que lo recordarán, de biología celular, un complejo conocido como la NADPH oxidasa, ¿sí? Que permite toda la generación de las especies reactivas del oxígeno, y la otra enzima muy importante que participa en las especies reactivas del nitrógeno es la óxido nítrico sintasa, ¿sí? Y esto se da todo en el fagolisosoma. Y como dijimos, además de estos agentes oxidantes, tenemos lisosimas, otras enzimas proteolíticas que también degradan las proteínas, ¿sí? Y también puede haber algunas moléculas antimicrobianas como las defensinas, que las produce el propio macrófago. Bueno, los fagocitos, tanto los macrófagos como los neutrófilos, además de censar, reconocer patógenos, ingresarlo, destruirlo en su interior, también producen citoquinas. Y recuerden que la función de las citoquinas es enviar mensajes al resto de los leucocitos. ¿Por qué es importante esto? Porque habíamos dicho también que el neutrófilo es el primero en llegar al sitio de infección, luego viene el macrófago. Entonces, esta llegada de estos leucocitos lo que hace es amplificar la señal de alerta al sistema inmune. Y esa señal de alerta se amplifica a través de la generación de las citoquinas, que se dan paralelo a las funciones efectoras del macrófago, ¿sí? Mientras se está haciendo todo esto, algunos macrófagos están secretando citoquinas, y esas citoquinas van a favorecer el reclutamiento y quimioquinas de otros leucocitos al sitio de infección. Entonces, citoquinas y quimioquinas muy importantes en la inmunidad innata. La IL-1 beta, ¿sí? Acá dice, activa el endotelio vascular. ¿Qué significa eso? Que el vaso sanguíneo recibe una señal para permitir que salgan los leucocitos, ¿sí? Ese proceso de salida no es así nomás, es interacción de moléculas que se sobreexpresan, otras que se dejan de expresar. Es complejo, pero básicamente la función es esa, es decirle al endotelio vascular que permita la salida de los leucocitos. Tenemos otra citoquina muy importante a nivel innato que se conoce como TNF-alfa, ¿sí? Factor de necrosis tumoral alfa, que también activa al endotelio vascular y aumenta otras funciones, como por ejemplo la producción del sistema del complemento, que lo vamos a ver ahora en un rato. Luego la IL-6, IL viene de interleuquina, ¿sí? Interleuquina. Se pueden conocer como varios nombres.
según la edición que tengan del libro, puede decir citocinas, puede decir interleuquina o puede decir citoquinas, ¿sí? Por convención, por más que se le diga citoquinas, se abrevian IL y un número, ¿sí? IL y un número. Y se le fue poniendo ese número a medida que se fueron distinguiendo. Y otras moléculas, como el TNF-alfa, al principio no se sabía que era una citoquina, entonces se le puso otro nombre, pero después ya le quedó ese nombre, ¿sí? Entonces tenemos la IL-6 que activa los linfocitos, o sea que va a ser también importante en la comunicación con la inmunidad adaptativa. Esta que está acá, CXCL8, es una quimioquina. La quimioquina, recuerden que lo que hace era favorecer la migración de las células, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que recluta? ¿Qué es lo que llama? Neutrófilos, basófilos y linfocitos T al sitio de infección, ¿sí? Y por último tenemos la IL-12 que va a activar a las células natural killer y que además van a participar también en la inmunidad adaptativa. Todas estas cosas ustedes se las van a terminar sabiendo bien después de que termine todo el módulo, ¿sí? O sea, es difícil decir, ay, ¿cómo hago para aprenderme todas estas funciones? Pero muchas de estas funciones las van a ir viendo de forma repetida en todas las clases, ¿sí? Porque, como ven, no hacen una única cosa. Las citoquinas no son producidas únicamente por un tipo de células. Bueno. Y entonces, eso es el efecto como a nivel local, a nivel del sitio de infección, ¿sí? Pero también los macrófagos producen algunas moléculas, algunas citoquinas, que van a tener efectos sistémicos, o sea que van a circular en sangre y van a tener efectos en otros lugares. Como por ejemplo, ¿sí? La IL-1 beta, la IL-6 y el TNF-alfa pueden tener una función a nivel del hígado, ¿sí? Y el hígado lo que hace es producir algunas proteínas que van a participar en la activación del sistema del complemento, ¿sí? Por ejemplo, puede a nivel del hipotálamo, estas citoquinas que se conocen como pirógenos, ¿sí? Pirógenos, piro es calor, ógeno es generar, ¿sí? Lo que van a hacer es enviar la señal de que hay que aumentar la temperatura corporal para que haya una detención, una limitación de la replicación de las bacterias, ¿sí? Y bueno, y otros tipos de cosas, por ejemplo, a nivel muscular pueden generar movilización de energía y también aumento de temperatura, etc. O sea que las citoquinas que produzcan los macrófagos van a actuar a nivel local, o sea, donde está el patógeno, pero también a nivel sistémico, y estas funciones terminan activando y dirigiendo al sistema inmune. Bueno, y después tenemos las conocidas, las proteínas de la fase aguda. Dijimos que estas citoquinas participan a nivel del hígado, y las proteínas de fase aguda se conocen que son las proteínas producidas por el hígado inmediatamente después, por eso es agudo, de la entrada del patógeno. Está en los primeros momentos de la infección. Y muchas de estas proteínas, como la proteína C reactiva, se utiliza como molécula de diagnóstico para detectar si hay o no hay infección. Deben de recordar de algunos de los análisis que se hacen que dice proteína C reactiva. Entonces indican infección, ¿sí? Y todas estas moléculas participan favoreciendo la acción de los macrófagos, o también la del sistema del complemento, que vamos a ver ahora cómo funciona. Bien, ahora tenemos los granulocitos. Los otros granulocitos, que son basófilos y eosinófilos, ¿sí? La gran diferencia morfológica que hay con el resto es que tienen muchos gránulos. El neutrófilo también tiene gránulos, pero menos cantidad. Estos tienen muchísimos gránulos, son los granos azules o rojos. Y se denominaron, fueron una de las primeras células en identificarse también, se denominaron porque esos gránulos tienen diferente contenido, diferente pH, y eso hace que se tiñan diferentes de diferentes formas, con diferentes colorantes, ¿sí? Entonces, por eso que le llamamos azul y rojo. El eosinófilo se llama EO
porque en realidad se tiñe con eosina. Ófilo es que le gusta, ¿sí? que lo atrae, le gusta la eosina y por eso se tiñe con la eosina. Y ahí quedó el nombre, eosinófilo. Sin embargo, el basófilo se une con colorantes básicos y por eso, o sea, los gránulos se unen con los colorantes básicos y son identificadas con estas tinciones y por eso del básico se le puso basófilo. De ahí vienen un poco los nombres. Y entonces, estas células tienen una representación minoritaria en circulación con respecto a los otros leucocitos. Hablamos de que los neutrófilos eran el 50 o más por ciento de los leucocitos en circulación, ¿sí? Y que esa era una de las causas por las que llegaba primero al sitio de infección. Bueno, miren acá, del 1 al 3% y menos de 1% de basófilos en circulación. Son células que están minoritarias, que tienen algunas funciones, cada vez se están identificando más sus funciones, pero que no son como el caballito de batalla que es el neutrófilo y el macrófago, que actúa enseguida, que está altamente representado. Entonces, el eosinófilo tiene un papel importante a jugar en las defensas contra parásitos, porque con los gránulos que tienen, en esos gránulos, además de haber citoquinas, hay moléculas que destruyen patógenos. Entonces, cuando tenemos patógenos muy grandes, que el macrófago no puede ingerir porque es enorme, el macrófago, una de las funciones que tiene el sistema inmune es liberar los gránulos, ¿sí? Libera el contenido de los gránulos, en el contenido de los gránulos hay moléculas tóxicas y genera toxicidad a nivel del patógeno extracelular, ¿sí? Pero ahí, así es como funciona el eosinófilo. Y el basófilo también funciona de forma similar, está mucho menos representado y se sabe bastante menos también del basófilo. Estas dos células también participan en mecanismos que median la alergia, ¿sí? Que vamos después en otra clase van a ver cómo funciona. Y bueno, y por último tenemos a los linfocitos innatos. Habíamos hablado de que tenemos un tipo de linfocitos innatos que son citotóxicos, o sea que lo que hacen es matar la célula natural killer o asesina natural, y luego tenemos los otros linfocitos innatos que no matan, que lo que hacen es recibir y producir señales, ¿sí? Estos linfocitos innatos, entonces, no hay que confundirlos con los linfocitos adaptativos, que son los linfocitos T y B, ¿sí? Y se encuentran principalmente en mucosas y tejido adiposo. A nivel de las mucosas, son los iniciadores de la inmunidad innata. No se encuentran en los tejidos linfoides. Y bueno, como dijimos, hay tres grupos diferentes y esos tres grupos se agrupan así porque tienen funciones diferentes. Tenemos el ILC1, que la puse también en violeta junto con la Natural Killer, porque la Natural Killer está dentro del grupo 1 de los linfocitos innatos, pero la puse separada porque la Natural Killer lo que hace es matar, el resto no. El 1, el 2 y el 3. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos linfocitos innatos que se diferencian en el 1, 2 y 3 dependiendo del patógeno que esté? Bueno, lo que hacen todos es, dijimos, reconocer y liberar señales, y esa liberación de señales va a tener diferente función dependiendo del grupo que tenga. Por ejemplo, el IS1 lo que hace es trabajar en conjunto con los macrófagos, porque va a mandar citoquinas que van a activar a los macrófagos, ¿sí? Sin embargo, el ILC2 trabaja en conjunto con los granulocitos, favorece la activación de eosinófilos, por eso son importantes en los mecanismos contra parásitos, y la contracción muscular también para expulsar, por ejemplo, parásitos gastrointestinales. Y después tenemos los ILC3 que también producen mediadores que van a mediar la producción de péptidos antimicrobianos contra bacterias extracelulares, sobre todo. Entonces, producen señales que van a estar alineadas con diferentes objetivos. Y por último tenemos las células natural killer que lo que hacen es matar.
matar células alteradas de nuestro organismo. Va a reconocer células alteradas y las va a eliminar. ¿Cómo van a estar alteradas? O pueden estar infectadas por algún patógeno intracelular, o puede estar también células transformadas que se transforman por mutaciones sucesivas y que tienen un ciclo de vida y una replicación descontrolada, y eso es el cáncer, ¿sí? Es descontrolado, no paran de replicarse y las células natural killer pueden reconocer células tumorales y eliminarlas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya dijimos, los diferentes grupos de patógenos, el IL es diferentes grupos de patógenos y los diferentes grupos de linfocitos innatos que van a actuar contra los diferentes patógenos. Y el IS-1, sobre todo con patógenos intracelulares, activando los macrófagos, el 2, activando todo lo que es los eosinófilos contra los parásitos, y el 3, produciendo péptidos antimicrobianos contra patógenos extracelulares. Y bueno, y esto solamente para mostrarles que a pesar de que no tienen una función efectora visible, como es la fagocitosis o la citotoxicidad, lo que hacen justamente es reconocer señales y liberar señales. ¿Cómo reconocen señales? A través de receptores, ¿sí? Entonces, expresan una gran variedad de receptores en su membrana y reconocen diferentes moléculas o citoquinas que son producidas por diferentes células. Y a su vez, producen células o moléculas que van a interaccionar con otro tipo de células. Esa es la forma en la que los linfocitos innatos trabajan. Y después tenemos las células natural killers, que son las citotóxicas, ¿sí? Que pertenecen al grupo 1 de los linfocitos innatos. Entonces, estas tienen actividad citotóxica y lo que hacen es causar muerte por un proceso que se conoce como apoptosis. Apoptosis. ¿Cómo es esto de la apoptosis? ¿Cómo es esto que la célula natural killer funciona? Bueno, lo que hace, yo les dije que lo que hace es reconocer células alteradas. Esas células alteradas, justamente por estar alteradas, van a presentar algunas moléculas en su superficie diferentes a las de una célula normal. Y esas moléculas se reconocen a través de receptores que expresan la célula natural killer, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una célula normal que está bien y que no tiene esas moléculas en sus membranas que son sinónimos de alteración. Entonces, la célula natural killer interacciona con estas moléculas a través de unos receptores y dice, esta no está alterada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conocen, cómo se llaman estos receptores? Receptores inhibidores. Inhibidores, ¿por qué? Porque lo que hacen es detener, inhibir la acción de la célula natural killer, ¿sí? Entonces, estos receptores reconocen moléculas que están siempre en todas nuestras células y están sobre todo cuando la célula está normal, no está alterada. Y esas moléculas son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Todas las células de nuestro organismo expresan el MHC de clase 1 en el humano HLA, ¿sí? Y estas moléculas entonces son sinónimos de que estoy bien, de que estoy saludable, de que no tengo nada de alterado. Van a interaccionar con los receptores inhibidores de la natural killer y la señal va a ser inhibidora, va a ser célula natural killer, no hagas nada porque todo está bien, ¿sí? Entonces tienen una señal de inhibición. Ahora, ante el caso de una célula alterada, una de las alteraciones es que deja de expresar las moléculas del MHC de clase 1, ¿sí? Por eso esta célula ya no las tiene. Y además empieza a expresar otros receptores, otras moléculas que están asociados a patología, ¿sí? Y esos receptores, entonces los verdes, van a interaccionar con esas moléculas, van a interaccionar con otros receptores en la célula natural killer que se llaman receptores activadores. ¿Por qué? Porque va a activar a la célula, le va a decir que funciona la célula natural killer. Y entonces va a enviar señales, esa señal va a ser sinónimo de presencia de célula alterada, matémosla. ¿Por qué la tenemos que matar? Porque si es cáncer, la célula tumoral se replica de forma descontrolada.
y así genera los tumores, ¿sí? Entonces hay que matarla. Y si es una célula infectada, es un reservorio de patógenos, porque el patógeno vive adentro de la célula infectada y se replica y se aumenta el número de patógenos, la infección. Entonces es la forma que tiene el sistema inmune de frenar y de eliminar estos reservorios de patógenos. Y entonces activa la célula natural killer, ¿sí? Esto así que se los expliqué muy fácil cuando hay activador es activador y cuando hay inhibidor es inhibidor. En la realidad no es tan fácil, porque lo que sucede es que puede haber un poquito de moléculas inhibidoras o activadoras, o sea, no es todo o nada, hay una mezcla. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la célula natural killer? Tiene que integrar esas señales y terminar decidiendo cuál es la señal prevalente. O sea, la señal mayoritaria. Y entonces por eso es que hay que tiene que haber una integración de señales, y si la mayoritaria es de activar, la célula natural killer se activa y mata. ¿Sí? Esto es un poco lo que se muestra en este dibujo. Que se muestra, tenemos los dos tipos de receptores, los activadores y los inhibidores, y tenemos una célula normal que puede expresar algún inhibidor, algún ligando inhibidor, pero expresan mucho más, los verdes son activadores, algún ligando activador, pero expresan mucho más los inhibidores, que son los rojos. Entonces, la señal total de la célula natural killer va a poner, bueno, tengo tantos activadores, tantos inhibidores, la que gana es la activación o es la inhibición. En este caso es la inhibición. Entonces hay una integración de señales. Bueno, lo mismo pasa con este caso, que tenemos una célula alterada y entonces tenemos sobre todo interacción con receptores inhibidores, y bueno, y puede pasar esto, que tengamos de todo, y entonces ahí gana la señal prevalente, la señal mayoritaria. Entonces, acá les puse algunos tipos de nombres de receptores, ¿sí? Sobre todo para algún ejercicio de la discusión grupal que tienen hoy, para que sepan. Porque las moléculas tienen nombre, y un poco para que ustedes sepan a qué grupo pertenecen. Todos estos que están acá son receptores activadores o receptores inhibidores, y los ligandos a los que se unen, ¿sí? Esta señal, una vez que se activa la célula natural killer, ¿cómo es que mata a la célula blanco? A la célula que tiene que matar. Bueno, la célula natural killer, como ven, está acá, tiene una gran cantidad de gránulos y libera esos gránulos, y el contenido de esos gránulos entra en la célula blanco a través de la generación de poros. Una de las moléculas que está en estos gránulos se llama perforina, y la perforina lo que hace es perforar la membrana de la célula blanca, ¿sí? Genera como un tipo de poro o de túnel, y permite el ingreso del resto de las proteínas, que son granzimas, que lo que hacen es activar una cascada de señales basadas en la hidrólisis. Son proteasas, hidrolizan proteínas que se llaman caspasas, y eso concluye en lo que es la degradación del ADN, ¿sí? La apoptosis lo que hace es degradar el ADN. Acá, por ejemplo, se muestra una célula alterada que fue matada por una natural killer. Acá tenemos la alterada, la natural killer, y luego después cómo queda la célula madre, ¿sí? Así que apoptosis lo que hace es terminar en la degradación del ADN, de la célula. Bueno, muy bien. Vimos todos estos tipos de células, ¿ah? Nos faltó la célula dendrítica, que la vamos a ver al final. Y ahora vamos a ver las moléculas, ¿sí? Vamos a hablar del sistema del complemento y, bueno, de las citoquinas y eso en realidad ya estamos hablando todo el tiempo. Entonces, ¿qué es esto del sistema del complemento? El sistema del complemento son moléculas, son proteínas. Estas proteínas están en circulación y ya las tenemos en sangre. Son producidas principalmente por el hígado. ¿Se acuerdan que dijimos que la IL-1 beta, por ejemplo, el IL-1 podía inducir la producción
de proteínas y de citoquinas por el hígado. Bueno, una de las proteínas que produce es el sistema del complemento. Las produce de forma constitutiva, siempre está, pero ante determinadas señales puede aumentar su producción, ¿sí? Y están en circulación, de forma de poder acceder a cualquier parte de nuestro organismo. Pero están en circulación de una forma inactiva, están como calladas, ¿sí? Y se van a activar ante la presencia de patógenos, ¿sí? Por eso es que esta activación, la activación de estas proteínas, se da por hidrólisis. Por eso es que se dice que están bajo formas de proenzimas o de zimógenos. O sea que son proteínas que tienen capacidad hidrolítica, pero en su forma inactiva no hacen nada. Se cortan, se activan y empiezan a hidrolizar, ¿sí? Esos tipos de proteínas se llaman zimógenos. Y en realidad hay muchas proteínas y todas estas proteínas actúan en cascada. Hay una que inicia, o sea que detecta patógeno, se hidroliza y actúa sobre otra que la hidroliza, esa se activa, actúa sobre otra que la hidroliza, esa se activa y así sucesivamente, hasta que termina la cascada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona. A nivel innato hay dos vías de activación del sistema del complemento, ¿sí? Esas dos vías se llaman la vía de las lectinas y la vía alternativa. Estas vías de activación son diferentes, pero tienen el mismo objetivo. Y el objetivo es inducir del componente 3, C3. Los diferentes componentes se fueron nombrando de forma cronológica, pero no actúan según el nombre. O sea, puede ser que empiece primero el 3, después el 4, después, ¿sí? Pero se les fue poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque se fueron identificando de esa forma. Entonces, hay diferentes vías de activación, las dos cosas hacen proteolizar el componente 3 y esa proteolización del componente 3 va a permitir tres cosas, ¿sí? Va a permitir la lisis de patógenos, ¿sí? El sistema del complemento va a lisar, a destruir directamente patógenos. Por otro lado, va a permitir la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es un mecanismo que lo que hace es potenciar la fagocitosis. Trabaja con los fagocitos. Ahora después también vamos a ver cómo funciona. Pero lo que hace es mejorar o potenciar la fagocitosis. Y por otro lado, las moléculas activas del sistema del complemento también van a favorecer los eventos inflamatorios. Van a favorecer la extravasación, el aumento de la permeabilidad vascular, la activación del endotelio, todas funciones que son fundamentales para potenciar y amplificar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, son dos tipos de activación diferentes, pero van a tener las mismas funciones. Y hay una tercera vía de activación que se llama la vía clásica. ¿Por qué? Porque fue la primera que se identificó y ahí está el componente 1, el 2 y todo lo demás. Fue la primera que se identificó, pero esa la vamos a ver en la parte adaptativa, ¿sí? Porque es una función del sistema de complemento con el sistema inmune adaptativo. Así que hoy vamos a ver sobre la alternativa y la de las lecturas, ¿sí? Entonces, dijimos que tenemos a los diferentes componentes del sistema de complemento que pueden reconocer patógenos, ¿sí? La vía de las lectinas, ¿dónde está? Acá, la vía de las lectinas, lo que hace el componente del sistema de complemento es una lectina. Y las lectinas reconocen carbohidratos, ¿sí? Su función es reconocer moléculas de carbohidratos. Moléculas de carbohidratos que están únicamente presentes en patógenos. Los glúcidos de nuestras células son bien diferentes a los hongos y entonces esos motivos carbohidratos diferentes se pueden reconocer a través del primer componente de la vía de las lectinas del sistema de complemento, que en realidad reconoce carbohidratos que contienen altas cantidades de mannosas, ¿sí? Entonces eso es sinónimo de patógeno y activa. Y por otro lado tenemos a la vía alternativa, que vamos a ver cómo funciona, que en realidad es espontánea, funciona de forma espontánea.
ambas lo que van a hacer es clivar al C3, cortar al C3, y cuando se clivan los componentes del sistema del complemento, por convención se les llama A y B. A es el fragmento más pequeño y B es el fragmento más grande, ¿sí? Ojo, que hay un libro, hay una edición de Lava, que no me acuerdo si es la sexta o la séptima, que cambia la nomenclatura. Entonces, si ustedes llegan a estudiar y se dan cuenta que dice que el A y el B hacen cosas diferentes, ustedes básense en esto, ¿sí? Y cambian lo que dice, solamente porque cambió la nomenclatura y después lo arregló, pero genera confusión. Entonces, el CB se activó, el C3 se activó al hidrolizarse y a su vez lo que va a hacer es pegarse, es generar un enlace covalente con el patógeno y eso va a permitir el clivado, la hidrólisis de C5 y C5 entonces se transforma en C5A y C5B y después de que se activa el C5 lo que sucede es que se permite la generación de este complejo macromolecular que es un poro, es un túnel, es muy parecido a lo que hacen las células natural killer, ¿sí? Y entonces perfora a la membrana del patógeno, ¿sí? Pero esta no es la única función del sistema del complemento. Como les dije, las otras moléculas, por ejemplo el C3b solito puede potenciar la fagocitosis y las moléculas C5a, C3a favorecen la inflamación. Entonces, como dijimos, la vía de las lectinas reconoce carbohidratos en los patógenos y la vía alternativa reconoce componentes cualquiera de la superficie de los patógenos. Vamos a ver cómo funciona. Y ahora les pido que miren acá, porque si no miran se entreveran. Después tienen todas las diapositivas en el debate. Vamos a ver cómo funciona la vía alternativa. La vía alternativa es genial porque es simple y no necesita, solo necesita de ella. Lo que hace es generar una activación en muy pequeñas cantidades del C3 de forma espontánea. ¿Sí? Es medio loco, pero es así. Es como que un 0,2% del C3 que está en circulación se activa. Pero permanece activo muy poquito tiempo, después se inactiva. Pero ese lapso en el que está activo, si llega a estar presente en patógenos, continúa la activación. Si yo no llego a ver patógenos, se detiene ahí porque se inactiva. ¿Sí? ¿Se entiende el mecanismo? Entonces, esa activación espontánea le permite, se corta y le permite exponer un grupo químico, ¿sí? Un grupo químico que se llama tioéster, que le va a permitir interaccionar con las moléculas del patógeno, le va a permitir hacer un enlace covalente con las moléculas de superficie del patógeno, ¿sí? Este tioéster está escondido cuando no está activado el C3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si justo en ese momento de activación, que es un momento muy rápido, espontáneo, hay patógenos, este grupo tioéster va a interaccionar con los grupos hidroxilos y va a generar un enlace covalente. ¿Y cuál es la función de esto? Que el C3b se adhiere a la membrana de los patógenos. Una vez que queda adherido, ya queda activado, ya no se puede inactivar, ¿sí? Ya queda activado y sigue, y comienza la cascada. En el caso de que no haya patógenos, lo que yo les dije es que un ratito después se inactiva. ¿Cómo se inactiva? Porque vienen moléculas, ¿sí?, que actúan de inhibidores, ¿sí? Por ejemplo, nuestras células producen estos inhibidores. Como el C3 se puede activar de forma espontánea, aunque sea muy poquita cantidad, podría también unirse a la molécula de nuestra célula. Pero no se une porque nuestra célula produce estos inhibidores que inmediatamente después de que esto se activa, se pegan y se inhiben. Entonces no hace daño a nuestras células. Sin embargo, el patógeno no produce los inhibidores, ¿sí? Y por eso se puede pegar.
Entonces, esto se conoce como C3b inactivo, todo este complejo. Entonces, en el caso que haya patógeno, el C3b quedó adherido a la membrana y comienza la cascada. Acá tenemos C3b adherido al patógeno, ¿sí? Y ahí habíamos dicho que el C3b se activa y lo que hace es, se une a otro factor que se llama el factor B y corta, gracias al factor D, queda cortado. Entonces ahí tenemos C3b, porque era el fragmento mayor del clivado de C3, y B grande, que es el fragmento mayor del clivado del B. Acá tenemos el pequeño. Y ahí se forma un complejo que se conoce como convertasa de C3. ¿Por qué convertasa? Se llama convertasa porque va a clivar a C3, ¿sí? Entonces, y va a convertir más C3 activado. Entonces, esto que está acá lo que hace es amplificar la vía. Viene la convertasa de C3 y empieza a cortar y activar más C3. Entonces, esta es la explicación de por qué de una muy pequeña fracción de activado, de activado espontáneamente, se puede amplificar. Porque con que alcance que dos moléculas se queden pegadas al patógeno, ya va a permitir que haya activación de la convertasa del C3, que va a activar más C3 y que va a formar más convertasa, que va a activar y que va a seguir la vía a continuación. ¿Se entiende? Esta convertasa, entonces, tiene una vida media muy corta, ¿sí? De 1 minuto, pero si se junta con otra molécula que se llama properdina, aumenta su vida media, y al aumentar su vida media, aumenta la duración de su función. Entonces, por acá vamos a tener C3b, y el C3b solito, me olvido ahora así del que está pegado al patógeno, pero el C3b lo que puede hacer es permitir la entrada del patógeno a los fagocitos. Los fagocitos tienen receptores contra la molécula C3b específicos, y el C3b que está unido al patógeno interacciona contra el receptor y entra al fagocito. ¿Qué hace esto? Es una entrada alternativa a la fagocitosis clásica, ¿sí? Que era por adherencia. Entonces, algunos patógenos no son adherentes. El macrófago no lo puede agarrar así con los endógenos, se le escapa. Pero este mecanismo, que es específico a través de la interacción de receptores, funciona en ese caso. No se puede escapar el patógeno. Entonces, es otra vía de hacer fagocitosis, que se conoce como opsonización, porque está opsonizando. Opsonizar del latín viene de condimentar, ¿sí? Condimentar. ¿Qué está haciendo el C3b? Condimentando el patógeno para que sea más rico y el macrófago se lo coma, ¿sí? Entonces está permitiendo que entre por una vía diferente a la clásica. Por otro lado, este C3b continúa la vía, se pega más 3b a esta molécula y se transforma en la convertasa de C5. La convertasa de C5 lo que hace es clivar C5, ¿sí? Entonces yo tengo C5 acá y esa convertasa lo va a cortar en C5A y en C5B. A partir de C5b se genera el complejo macromolecular que genera poros y que se llama complejo de ataque a membrana, porque ataca a la membrana del patógeno, ¿sí? Y C5A también tiene funciones en la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces esa es la vía alternativa. Ese complejo de ataque a membrana genera este tipo de poros en el patógeno. Y acá vemos cómo se forma. Una vez que se activa el C5b, se reclutan las otras moléculas que en realidad no necesitan activarse, pero necesitan del C5b activado para poder generar el complejo. Y es el C6, C7 y C8. Y C6, C7 y C8 que están acá, lo que van a permitir es la polimerización del C9. Todo el verde es C9. Y C9 forma el poro, ese túnel que va a desestabilizar al patógeno porque genera lisis osmótica. El patógeno se llena de poros, como está acá, y hay un desequilibrio osmótico y muere. ¿Entendido?
Yo sé que esto es entreverado, pero bueno, hay que ir a mirarlo después bien la activación, hoy de tarde, para que les vaya quedando bien como es. ¿Qué es lo que pasa con la vía de las lectinas? La vía de las lectinas dijimos que hay reconocimiento de carbohidratos, ¿sí? Y los carbohidratos que reconocen es la manosa. El componente que se llama, que pertenece al sistema del complemento, se llama MBL, por lectina que une manosas, Manus Binding Lectin, ¿sí? Lectina que une manosas, y es parte del sistema de complemento. Se descubrió mucho después, de forma separada, y por eso no se le llamó C1, C2, C3, ¿va? Bueno, este componente tiene esta estructura, y tiene asociadas estas bolitas verdes. ¿Ven las bolitas verdes? Esas bolitas verdes son seriproteasas, o sea que son las proteasas. Esas proteasas están inactivas y se activan cuando todo el complejo reconoce los carbohidratos. Entonces, cuando el complejo reconoce los carbohidratos en el patógeno, se activan las proteasas de las MAS y van al hidrolizar al C4, se transforma en C4A y C4B. Luego se une el C2, las MAS también hidrolizan al C2, y este compuesto acá, C4B y 2B, es la convertasa del C3. Tiene la misma función que el complejo anterior que vimos en la vía alternativa, pero está compuesto por otras moléculas, ¿sí? Por el 4 y por el 2, en lugar de por el 3B, ¿sí? Pero su función es clivar al C3. Entonces, cliva al C3, y luego se le une C3B y se transforma en la convertasa del C5. Esto también va a activar C5 y va a generar el complejo de ataque membrana, ¿sí? Igualito. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una vía adicional de reconocimiento de patógenos. Ustedes se pueden preguntar, ¿para qué necesitamos tantas formas diferentes de reconocer patógenos? ¿Por qué? Porque les puede parecer redundante, puede decir porque está medio sobrando todos estos mecanismos. ¿Por qué? Porque los patógenos son inteligentes y la evolución ha permitido la supervivencia del más inteligente, ¿sí? Y eso también cuenta para los patógenos. Y hay muchos patógenos que sortean y evaden mecanismos inmunológicos, porque se volvieron inteligentes, entendieron cómo el sistema inmune lo reconoce y cambian de estrategia para poder dejar de ser reconocidos. Y entonces ahí es cuando se hace muy importante tener un gran abanico de formas de reconocimiento de los patógenos, porque si una no sirve, puede servir la otra. Y si la otra no sirve, puede servir la tercera. ¿Se entiende? Bueno, entonces, resumiendo, dijimos que el complemento puede lisar directamente al patógeno, puede además favorecer la fagocitosis a través de la opsonización, esto es un fagocito, y los componentes pequeños, los que terminan en A, C3A, C5A, lo que van a hacer es potenciar la respuesta inflamatoria, generando, tienen propiedades de anafilotoxinas, lo que hacen es aumento de la permeabilidad, activación del endotelio, para permitir el reclutamiento de leucocitos al sitio de infección, ¿sí? Todos estos mecanismos que vimos actúan de forma paralela prácticamente, ninguno actúa de forma independiente. Bueno, este es el complejo de ataque membrana, es simplemente para que vean cómo luce. Y esto es muy interesante, esto es un bacilo, acá vemos el bacilo bien vivito, acá vemos cómo está empezando a ser eliminado por los poros que se generan por el sistema del complemento, y así es como empieza a quedar. Esos poros empiezan a agrandar por la inestabilidad osmótica hasta que estalla y muere el bacilo. Y esto que está acá, ya lo vimos, esto se los pongo sobre todo para que lo recuerden. C3A, C4A y C5A tienen las propiedades de la potenciación de la respuesta inflamatoria. Es un poco lo que ya vimos. Bueno, muy bien, entonces, en definitiva, vimos todos los protagonistas celulares y moleculares de la inmunidad innata que participan en el inicio de la infección, ¿no? Entonces, todo esto nosotros empezamos diciendo, bueno, ¿qué pasa con la espina, el ingreso de bacterias? Hay reconocimiento de esto, hay reclutamiento de tales células.
estos mecanismos, una vez que se van dando, se va dando el siguiente y el siguiente y se van amplificando. Y la inmunidad innata, voy a terminar de la misma forma que empecé. La inmunidad innata entonces es la que dirige a la inmunidad adaptativa. O sea que después que sucede esto, puede pasar que la inmunidad innata elimine al patógeno sola. ¿Sí? Pero puede pasar que no. Y puede pasar que necesite de la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad adaptativa, a diferencia de la inmunidad innata, tiene un proceso más sofisticado, más adaptado. Entonces, cuando se activa, ahí como que se garantiza la eliminación del patógeno. Y ahí, ¿quiénes son importantes? Entonces, las células dendríticas. Las células dendríticas son el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Cuando digo nexo, digo que son las encargadas de, a través de la activación de la inmunidad innata, de ir a avisarle a la inmunidad adaptativa de cómo tiene que activarse, cómo tiene que adaptarse, cómo es el patógeno que ingresó, cuáles son sus características, para que se active de la forma innecesaria para eliminar ese patógeno particular. ¿Sí? Y a la célula dendrítica se la conoce también como el que dirige la orquesta o el orquestador de la inmunidad adaptativa, porque es el director, digamos. Entonces, la célula dendrítica funciona, es parte de la inmunidad innata, funciona como célula innata, tiene una función primordial en reconocer patógenos, tiene muchos receptores y esos receptores le permiten censar y testear a ver si hay patógenos presentes. Están en sitios periféricos para permitir esa evaluación y ante la presencia de un patógeno sufre cambios, ¿sí? Sufre cambios que conducen a una célula dendrítica madurada. ¿Sí? Madurada, ¿qué significa? Que adquirió un mensaje particular según el patógeno que censó. ¿Sí? Por eso ese proceso se conoce como el proceso de maduración, de que una célula dendrítica esté inmadura, que no está viendo ningún patógeno, a una célula dendrítica que vio un patógeno, que censó esas señales, las digirió, las interpretó y va a poner en marcha determinadas cosas. Esa se llama la célula dendrítica madura y el proceso se llama maduración de la célula dendrítica. ¿Sí? Y entonces, como ven, la célula dendrítica también cambia su morfología y cambia la expresión de receptores y la producción de citoquinas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Una de las cosas que va a pasar es que van a aumentar las moléculas necesarias para activar linfocitos T. ¿Sí? O sea que la célula dendrítica así solita, en ausencia de patógeno, no puede hacer nada con la inmunidad adaptativa, pero cuando reconoce patógenos, lo que hace es integrar todas las señales, las cascadas de señales que recibe, y empieza a aumentar la expresión de moléculas esenciales para activar linfocitos T, para ir a los linfocitos T. También empieza a expresar receptores de quimoquinas que le van a permitir ir a los órganos linfoides, o sea, está en periferia, reconoció el patógeno, y para activar a la inmunidad adaptativa tiene que ir al órgano linfoide más cercano, el drenante, y ahí va a encontrar a los linfocitos T, y luego también a los linfocitos B. Y entonces, todo tiene que, el patrón de moléculas que expresa va a estar dirigido a eso, a activar, a ir a encontrar los linfocitos T. ¿Sí? Entonces, una vez que migró hacia los órganos linfoides, drenantes, encuentra el linfocito T e interactúa a través de receptores, y la célula dendrítica va a favorecer la diferenciación del linfocito T. Le va a decir cómo se tiene que activar en función del patógeno que ella reconoció. ¿Eso cómo se lo dice? Interacciona con receptores y además, además produce citoquinas. Y esas citoquinas van a ser diferentes en función del patógeno.
Sí, no quiero cambiar la hoja. Un F5. No quiero cambiar la hoja, sí. Sí, está bien. Entonces, esas citoquinas van a ser diferentes en función del patógeno y las citoquinas le van a dar la señal del tipo de diferenciación que tiene que tener el linfocito T. No solo los receptores que van a expresar en su membrana, sino las citoquinas, y así es como comienza el diálogo con la inmunidad adaptativa, a través de la célula de Mendel. En el día de mañana vamos a ver lo que es el reconocimiento a nivel molecular de los patógenos por la inmunidad innata. Ahora, sabemos qué es lo que hace la inmunidad innata. Ahora lo que vamos a ver en el día de mañana es ver cómo reconoce y qué es lo que pasa dentro de la célula innata para generar todos esos mecanismos efectores, para generar la maduración de las células dendríticas, etc. Pregunta.